Tercer capítulo de este ciclo de conversaciones en profundidad sobre el futuro de la Argentina, que se llama, como las dos iniciativas comunicacionales que se fusionaron para este emprendimiento, Zoom-Val. Zoom es el portal de noticias, el portal periodístico que pueden encontrar, www.zoom.com.ar, creo que es, estoy diciendo de memoria. Y Val son las iniciales de un programa de radio que se llama Vayan a Laburar y que está transitando su 9ª temporada. Estamos aquí con el señor Nicolás Descalzo. ¿Cómo dice que le va? Muy bien, Martín, equipo, ¿cómo va? Una nueva semana acá en este streaming, pero donde hay ciertas cosas que se mantienen, aunque no lo crean todos y todas los que nos están viendo en Argentina. Un Milei que sigue con su agenda, una oposición que se trata de reorganizar, pero bueno, un poco es lo que estaremos tratando hoy, como en los programas que venimos realizando. Vamos a recordar que se puede seguir este streaming. Ahora lo estamos grabando en horas de la tarde, las primeras horas de la tarde, pero se va a estar emitiendo como todos los martes a las 21 horas en el canal de YouTube de Radio Cristal, FM 94.9, Radio Cristal. Ahí nos encuentran. Este es el tercer capítulo, ya lo dije, de este ciclo que está, bueno, de alguna manera sumándose a esta transición hacia lo digital que vive la comunicación, desde lo analógico a lo digital, y el boom de los streamings. A nosotros nos permite, bueno, invitar a protagonistas, esa es la idea de la política, de la economía, de la cultura de la Argentina para analizar lo que viene. Pero vamos a seguir presentando a este talentoso equipo de trabajo porque están aquí Julián Fava y Rodolfo Montes. Dale, Juli, vos que estás debutando, así que toma la palabra. Queridos amigos, ¿qué tal? Martín, Nico, Rodo, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bueno, muy contento de estar aquí. Este es mi primer Zoom-Val, así que, bueno, muy contento de estar aquí. Hoy tendremos un gran invitado, seguramente. Así que, bueno, gracias por la invitación y por formar parte del equipo, ¿no? Con el orgullo. Bueno, hoy martes, Martín, sabés que estamos entrando en una semana. Alguna vez utilizamos una palabra en nuestra noche de Val que nos produjo como alguna resonancia humorística, pero esa palabra trepidante, ¿te acordás que lo traíamos de eso? Sí. Pero yo soy fan de la palabra trepidante. Realmente es una semana desde el punto de vista parlamentario trepidante porque hay como 4 sesiones solicitadas en la Cámara de Diputados, algunas que se están resolviendo en estas próximas horas. Nosotros estamos grabando en este mediodía martes. Cuando se emita este programa ya se va a saber el resultado de algunos intentos de sesiones en el día de hoy martes, pero también para mañana miércoles y para el jueves habrá otra, y también el Senado tiene gran actividad y seguramente, si todo va como suponemos, un muy importante invitado vinculado al Senado podrá explicarnos mayores detalles sobre lo que va a pasar o que pasaría entre miércoles y jueves en el Senado, porque se agrega el jueves como un día decisivo también. Además se encara, creo, unas semanas largas, importantes en torno a la actividad parlamentaria, como decías, Rodolfo, porque se está evaluando qué va a hacer Milei con la decisión de sumar a 2 integrantes a la Corte Suprema, que son Ariel Lijo y Mansilla, en esa negociación que está trabajando el peronismo también, como también la realidad de estas horas, que es el presupuesto, ¿no?, de la República Argentina, donde los gobernadores, aliados y no aliados, tienen un rol decisivo. Bueno, y vamos a, de alguna manera, recordar, porque nuestro invitado va a estar en unos minutos aquí, vamos a estar conversando con él, ya se anticipó que es un senador, es obviamente un dirigente del peronismo, de la provincia de Santa Fe, como el señor aquí presente Rodolfo Montes. Es el senador nacional Marcelo Lewandowski, que además es colega porque trabajó durante muchos años como periodista deportivo, como corresponsal de Telefe en la provincia de Santa Fe y especializado sobre todo en las transmisiones deportivas, y además después integró el programa de Fútbol para Todos. Pero lo que quería decir es que estuvo este invitado que va a charlar con nosotros de la actualidad parlamentaria argentina hace algunas horas, el domingo, en las elecciones en Montevideo, en Uruguay, Montevideo su capital, donde finalmente se impuso el Frente Amplio y el presidente electo es Yamandú Orsi. Así que vamos a estar conversando sobre la Argentina, sobre Uruguay, sobre la integración regional, sobre el Mercosur, sobre los proyectos de centroizquierda, nacional populares, progresistas. Hay muchas formas para definirlos. El Frente Amplio tiene una característica
hay primarias allá y hay distintos sectores. Yamandu Orsi pertenece al movimiento de participación popular, que son los ex Tupamaros, cuya figura más importante es el Pepe Mujica. Una de sus primeras actividades después de ser electo fue ir a ver al Pepe Mujica a su chacra de las afueras de Montevideo, donde vive con Luciana Topolansky. Y bueno, fue un gesto también de reconocimiento, porque es como una suerte de ahijado Orsi político de Pepe Mujica, más allá que fue durante mucho tiempo intendente de la ciudad de Canelones, que es una ciudad importante en Uruguay. De eso también vamos a estar hablando, amigos, y yo quería aprovechar que está Julián, es especialista, docente universitario, especialista en filosofía. En el programa que hacemos en la radio AM530 hace la columna de filosofía y debates del pensamiento, que nos cuente y que nos adelante, porque mañana miércoles va a haber un evento en el bar Pulqui Bar, aquí cerca, en el barrio de Congreso, sobre la avenida Entre Ríos, con Daniel Santoro. ¿Cómo es eso? Así es, Martín, vamos a estar mañana con el querido amigo Daniel Santoro, el artista plástico, porque va a estar presentando la reedición de su libro Manual del Niño Neoliberal. Y este Manual del Niño Neoliberal, editado por Ediciones Cariño, lo vamos a estar presentando mañana con Daniel Santoro, decía, allí en el Pulqui Bar, que queda en Entre Ríos 488 a las 19 horas. Esto será el miércoles 27 de noviembre. Y en este Manual del Niño Neoliberal, Santoro, en rigor de verdad, es un libro que recupera las anotaciones de Daniel Santoro en los bares porteños, porque Daniel Santoro, como seguramente saben que nos están mirando y quienes nos verán, es un asiduo visitante de numerosos, de distintos barrios, bares porteños digo, y allí en esos bares, más allá de su taller, suele ir completando cuadernos bitácoras, cuadernos de anotaciones, con impresiones de la realidad, con impresiones de lo que ve en la ciudad, y durante los años del macrismo fue gestando una suerte de viñetas desde el arte, ¿no?, con ilustraciones maravillosas como las que hace Santoro, y algunos textos también muy profundos a propósito de las transformaciones en torno a la subjetividad neoliberal. Y allá aparecen algunas cuestiones que son realmente fantásticas, como una suerte de... Hay una saga que tiene que ver con la codicia, ¿no? Entonces Santoro desarrolló una suerte de invento de medidor de la codicia, porque dice que la codicia le ha hecho tan mal a la humanidad, como pueden ser las drogas, como puede ser la ludopatía, como pueden ser numerosas adicciones o problemas de la humanidad, y que si hubiera un medidor de codicia, entonces cada tanto, por ejemplo, te para un agente estatal, no pongamos en La Patria de la Felicidad, te para un agente estatal y te mide la codicia. Entonces estás excedido en codicia y vas a un grupo de rehabilitación para la codicia. Dice que la codicia estriba uno de los mayores males de las sociedades contemporáneas, ¿no? Y uno cuando ve algunos personajes, Martín recién hablaba del Uruguay, ¿no?, de las elecciones que ganó Yamandu Orsi, los argentinos ricos se van a vivir a Uruguay porque no tienen que pagar impuestos, ¿no? Ya son ricos de toda riqueza, ¿no? No pensemos en los Galperín, en los Marianos, escuchamos a Susana Jiménez, etcétera. Si es como Monte Carlo, Mónaco en realidad para los franceses. Claro. Me acuerdo que Gerard Depardieu en un momento era un criminal impositivo, no me acuerdo la frase que le habían puesto el fisco en Francia, claro, por la gran cantidad de evasión que tenía ese muy buen actor, bastante cascarrabias por cierto, y creo que había renunciado a la nacionalidad francesa para irse a vivir a Mónaco. Claro. Sí, y sucedió con grandes estrellas de esas del cine. Sofía Loren puedo poner a prueba. ¿Cuál es el gentilicio de ser nacido en Mónaco, ser ciudadano de monaquense? Me parece que no, pero bueno. ¿Monacal? No, ahora en el chat de YouTube a ver si alguien participa, ¿no? Sí. Monegasco. Casi seguro que es Monegasco. Es Monegasco porque lo decía la canción de Virus, no por otra cosa, Carolina. Pero pensaba, hay varios grandes personajes, ¿no? Bergman estuvo preso en Suecia, pasó unas semanas preso por evadir impuestos. Sofía Loren estuvo presa en Italia por evadir impuestos. Digo, cuando hablamos de ¿cuál es la contribución que hace un impuesto a un país? Bueno, un impuesto, en rigor de verdad, si los más ricos pagaran más impuestos y los más pobres, si la tabla impositiva fuera progresiva, eso debería ir a la redistribución del ingreso, ¿no? Claro. Digamos, bueno, cumple una función social el impuesto. Hay personajes bastante más cercanos que tuvieron
y no estuvieron presos, pegaron en el palo, ¿no? Me refiero a la familia Messi, por ejemplo, algo poco mencionado. ¡Apa! Recordemos, ¿Viste el dato que tira? recordemos los episodios del padre de Messi En Barcelona. En Barcelona. ¿No? Ahora me Fueron acuerdo. graves episodios. Bastante complicado estuvo. Sí. Bastante complicado. Sí. Luego zafó, ¿no? Pero igual, ahora que metimos el tema Uruguay y en la previa de la charla con el invitado, ¿qué piensan de Uruguay? Porque, por ejemplo, ayer un dirigente de la oposición decía, en Uruguay cambian los gobiernos, a veces cambian algún que otro ministro, pero la política uruguaya es muy lineal, ¿no? Entonces me hacía el ejercicio de pensar eso y comparar con Argentina, y que en Argentina obviamente es totalmente diferente. De hecho, uno lo ve en el pulso dirigencial de las principales referencias uruguayas, cómo se administra el Estado o se ejerce la conducción política, no desde un rol tan activo y con ese fervor que nosotros le ponemos, sino más en una onda de provincia y no tan de país, ¿no? Me parece que el pulso uruguayo es muy diferente, por lo menos. Bueno, yo creo que hay opiniones, ¿no? Creo que habría que ser un poco estricto con las mediciones de los organismos internacionales económicos, y habría que ser estricto con el tema de trabajo, pobreza, nivel salarial, nivel de precios. Creo que hay distintas opiniones en ese sentido respecto de Quizás que... influye la forma de ser de los uruguayos, que sí, según alguien lo dijo medio irónicamente, es como un argentino, un uruguayo, pero con un Valium encima. Con un Valium encima. Sí, lo que no ha habido... Lo dijo un uruguayo, sí, en realidad. sí, uno diría... Y el propio Yamandu Borsi dijo que un uruguayo es como un argentino sin intensidad. sí, Bueno, decía, bueno. Sí. Es lo mismo, que es lo mismo, pero con más pero corrección. en este punto hay algo interesante de esto que dice Nicolás, porque tiene que ver quizás con la experiencia del peronismo, y no solo con Uruguay, con el resto de los países, con otros países de la región. Uno podría pensar Chile, podría pensar Uruguay, digo, países en donde pareciera ser que no hay una grieta, que en los últimos años apareció la idea de los 70 años de fiesta, uno decía 80 años de fiesta, etcétera, que tiene que ver con, uso esa palabra grieta, podría usar otras más felices, ¿no? Pero digo, ¿hay peronismo en Uruguay? Sería la pregunta. ¿Hay peronismo en Chile? Digo, hablo de los países de la región porque son los más cercanos, los que uno tiene Bueno, alrededor. No, digo, peronismo. hay algunos pilares. Una de las primeras declaraciones de un protagonista del Frente Amplio después del triunfo de Yamandu Borsi fue: nos tenemos que llevar, esto lo dijo creo que el propio Borsi, Sí. estamos condenados o algo así a llevarnos bien con Argentina, incluso con Milei. Y después otro analista de la política uruguaya y su relación con Argentina recordaba que una de las primeras medidas de Argentina con Milei de presidente fue autorizar un dragado importante para el Río de la Plata que pedía Uruguay, porque ahí Puerto de Montevideo, hay claro. decisiones que se tienen que tomar de manera conjunta. Sí. Y Argentina con Milei la autorizó inmediatamente, y eso era valorado. Porque, a ver, hay algunas cosas que quizás de la estructura económica uruguaya que condicionan esto, que dicen, bueno, en la política uruguaya no se decide mucho, o sea, no hay bandazos hacia un lado Claro. o al otro tan pronunciados como en Argentina, y quizás tiene que ver con, por un lado, la escala, la población, por otro lado, la importancia que tiene para Uruguay el sistema financiero, el secreto bancario, que es como una suerte de, siendo brutal, una guarida fiscal de Sudamérica, no tan extrema, pero cumple alguna función con fortunas y dineros de argentinos y brasileños. Después tenés, obviamente, un peso muy importante del turismo en cuanto a la estructura productiva, un peso muy importante de la ganadería y todo lo agrícola. Sí. Y habría que preguntarse cuál es, digamos, durante muchas décadas hubo gobierno progresista del Frente Amplio, que situación que se interrumpió en los últimos 5 años y ahora retorna. Habría que ver cuál fue el resultado concreto en el sentido de los niveles de distribución de ingresos y de mejoras de participación de productos de la base de la pirámide social, porque yo no es que lo ponga en duda, pero digo, yo no veo que trabajadores argentinos se vayan a Uruguay porque se gana mejor, o que trabajadores paraguayos se vayan. Más bien veo lo contrario. He visto, Sí. o sea, durante décadas he visto lo contrario. Durante Esto décadas. Habría que ver es en una los chicana, últimos. lo digo, a ver, es buena la observación. un país claro. que tiene teóricamente una administración progresista donde favorece a la base de la pirámide social sistemáticamente durante décadas,
uno podría decir, y bueno, ¿y por qué no se van a trabajar? Claro. Yo no veo argentinos yéndose a Chile, de Boric, tampoco Claro. yéndose a Uruguay. Y bueno, sí veo chileno, peruano, Claro. paraguayo y boliviano viniendo a la Argentina, aún en situaciones De crisis adversas. absoluta. Sí. Así que es una pregunta para hacerse, ¿no? Respecto de hasta dónde es la caladura que Claro. llega a esos procesos de reforma económica progresista. En ese sentido, los años que van del 2003 al 2015 implicaron una redistribución del ingreso, digamos, muy marcada, Sí. digamos, hacia los sectores asalariados, digo, con participación de las ganancias de las empresas, con participación de la renta del PBI, con participación importante en el consumo, digo, esos años fueron años, efectivamente, de redistribución del ingreso en función de los sectores Sí. de salarios, digo, asalariados. Sí. Digo, que quizás en la región eso no se haya verificado. Sí, la región- ¿Cómo se verificó en nuestro país En en esos Argentina. años? En La Argentina, región no digo. tiene inflación, eso hay que decirlo, y eso también es un alivio muy importante para muchos sectores. Lo estamos viendo, el fabuloso fortalecimiento de imagen, o fabuloso no, pero notable fortalecimiento de imágenes que está teniendo el actual gobierno, aún con el ajuste draconiano que lleva adelante, todo seguramente montado en esta realidad de caída de la Claro. inflación, ¿no? Que así lo dicen los analistas. Todo, por supuesto, está abierto y el año que viene se verá si esto se ratifica o no en un proceso electoral, pero hoy está un poco así la cosa. Hablando de la región, si yo les leo esto, que alguien dijo en 1953, analizando nuestros problemas, podríamos decir que el futuro del mundo, el futuro de los pueblos y el futuro de las naciones estará extraordinariamente influido por la magnitud de las reservas que posean, reservas de alimentos y reservas de materias primas. 1953, ¿quién lo dijo? Alguien de nuestra patria. Perón. Perón, el general Perón, así es. En un discurso en la Escuela Superior de Guerra en 1953, Perón alertaba a propósito de que efectivamente en los años venideros, ¿no?, hacia el 2000, ¿no?, el futuro de la región iba a tener que ver con los niveles de población, con los niveles de explotación de las reservas naturales, e iba a tener que ver con qué. Digo, traigo esto a propósito de la cuestión de Uruguay, con la unión de nuestros países sudamericanos. Y en particular plantea Perón en este discurso de 1953 lo que iba a ser el ABC, ¿no?, el segundo ABC, Argentina, Brasil y Chile. Unidos, esos tres países, por sus dimensiones económicas, una palabra que está de moda hace unos años, ¿no?, por las cuestiones geopolíticas, la salida al Pacífico de Chile, la cantidad de habitantes de Brasil y desde luego, ¿no?, el lugar clave de la Argentina como productora de materias primas, su población, etcétera, ¿no? Esos tres países iban a conformar lo que sería la segunda versión del ABC. El ABC había sido la unión entre Brasil, Chile y Argentina en 1914 a propósito de un desencuentro entre los Estados Unidos y México, ¿no? En esa época, en el 1915, iban a firmar un tratado de no agresión y de mediación, y Perón iba a reeditar el ABC en la década de 1950 con la idea de que tenía Perón, de que decía el general Perón en 1953, nuestro gobierno encarará la posibilidad de una unión real y efectiva de nuestros países para encarnar una vida común desde el punto de vista no solo de los gobiernos, sino desde el punto de vista de los pueblos. Es decir, el ABC iba a ser un bloque regional, un bloque de países. Estaban las figuras en Chile de Ibáñez y en Brasil de Getúlio Vargas. Así es. Con Perón, que eran como, de alguna manera también quienes estaban llevando adelante políticas de sustitución de importaciones en sus países, y habían mirado con mucha atención el proceso después del 30 que Franklin Delano Roosevelt había desplegado en Estados Unidos para sacarlo de la crisis y de Claro. la depresión. Así es. Entonces eran tres dirigentes que tenían cosas en común, pero bueno, Getúlio Vargas se terminó suicidando. Sí. Y digamos el peronismo brasilero, que sería el varguismo, no tuvo un líder vivo con la dimensión que tuvo Perón para Argentina, y el caso Ibáñez no lo conozco Claro. bien, pero sé que eran los tres de alguna manera representantes de una época también. Sí, ¿no? así es. 1930 es un año clave porque es el año en el que gana Getúlio Vargas.
¿no? Su primer mandato, ¿no? Y comienza también en nuestro país un proceso de sustitución de importaciones en la década del 30 sobre el que se va a montar el peronismo y lo va a llevar, efectivamente lo va a desarrollar mucho más ese proceso. Y Perón también tenía una idea que era muy, muy interesante en esos años, que era la diplomacia de los pueblos, porque también a través del Atlas y de la formación de representantes de la CGT, ¿no? En las embajadas argentinas en el mundo, llevará adelante una política que tenga que ver con la representación de los intereses argentinos en el mundo a través de esos agregados obreros. Julián, y hoy en día, en contraposición a esa imagen del ABC que vos plasmás, está la cumbre del G20 que se dio hace unos días en Brasil, donde el presidente Javier Milei terminó detonando vínculos con Lula, con Gabriel Boric de Chile y mismo con Gustavo Petro, que hay una intervención de Milei que no se publica, ni aparece, ni la difundieron, porque hubo una confrontación importante con el presidente de Colombia, y es un gran signo de interrogación lo que sucedió en esa jornada en Brasil. Bueno, ya tenemos al invitado, es un gusto que esté aquí con nosotros el senador nacional por la provincia de Santa Fe, Marcelo Lewandowski. Recién te mencionábamos, adelantamos que ibas a estar con nosotros acompañándonos. Gracias por estar acá, es un gusto. Te presentamos también como un dirigente político muy importante de la provincia de Santa Fe, ex candidato a gobernador en las últimas elecciones ejecutivas de tu provincia, ahora gobierna Puyaro y bueno, contamos que tenés también una historia como profesional de los medios, como periodista, y en ese sentido aprovecho entonces para homenajear desde acá a el recientemente fallecido Néstor Espósito, periodista, colega, uno de los más importantes periodistas especializados en judiciales de la Argentina. Nuevamente gracias, Marcelo, por estar acá. Y la primera reflexión que te queremos hacer, sabemos que estuviste el domingo en Montevideo, mencionamos el triunfo de Yamandú Orsi. ¿Qué significa para Argentina? ¿Y qué ves en el Frente Amplio? Algunos dicen el peronismo debería ver cómo el Frente Amplio resuelve sus cuestiones internas, y otros dicen no, es imposible de trasladar la cultura política sin entrar en juicio de valor, ¿no? de los uruguayos con la manera en la que se disputa poder en el peronismo en la Argentina. Serían esas dos. ¿Qué representa ese triunfo para la Argentina y la construcción interna del Frente Amplio, si da alguna punta o alguna luz para las definiciones que faltan en el peronismo? Bueno, muchas gracias por invitarme, un placer estar acá. Bueno, son muchas reflexiones y seguramente muchas opiniones, ¿no? Realmente una cultura política muy distinta. Uno, si llegaba a Montevideo, llegaba de un país europeo y no sabía que había elecciones, no se enteraba hasta las 7 u 8 de la noche, en donde los autos empezaban a pasar con banderas, a congregarse para la sede que tenía el Frente Amplio. Después sí, muchas banderas a lo largo en los edificios y demás, pero con una cultura muy distinta a la nuestra. Y que además resulta una sana envidia, ¿no? Porque creo que el sistema es mucho más ordenado, es mucho más, por lo menos, es mucho menos canibalizado que el nuestro, ¿no? La sensación que a uno le da es esa. Un Pepe Mujica que salió a bancar los trapos a alguien que, por supuesto, él ya se había retirado, pero que salió a poner el cuerpo por una idea, por un proyecto, y por su pollo, por Yamandú, pero que indudablemente está bien que es una izquierda distinta a la que uno puede suponer, ¿no? Una izquierda en Uruguay distinta y con mucho más consensos con el sistema capitalista o con la forma y que lo que también tiene Brasil, ¿no? Con ideas públicas que no se abandonan por quien esté en el poder. Brasil, el modelo industrialista de San Pablo no lo abandonó nadie. Se trazaron un proyecto político acerca de qué hacer con el campo y no lo abandonó nadie. Y ni Bolsonaro ni Lula, y todos siguieron por el mismo camino. Me parece que lo de Uruguay también, con un modelo en donde la carne es para exportar y es para exportar la carne vacuna. ¿Los uruguayos no comen carne?
Y no hay buena carne para el Es mercado mala. interno. Y, Es mala la viste, mercado mira, no es de las mejores. No es de las mejores, digamos. Nosotros estamos acostumbrados a que si no comemos ternera, parece que Estábamos, me parece. Sí, estábamos. Sí, es que ya el novillo te parece duro, y bueno, me parece que hay otras miradas, pero también para el reflexionar, si uno mira a los países de alrededor, decir, no, dice, ahora el mundo va girando a la centro derecha, y no, los únicos que estamos con un extremo derecho o tirando para ese lado somos nosotros, en el contexto de toda América Latina, un poquito Paraguay, pero después si mirás Chile, mirás Brasil, Bolivia, Colombia y bueno, ni hablar Venezuela. O sea que América Latina está dominada por una centroizquierda o sectores más progresistas o más vinculados al mundo del trabajo y a la protección comercial y a cómo buscar que las economías de esos países crezcan y no abrir, como hacemos nosotros, la importación en forma indiscriminada para que nos lleven puesta toda la producción nacional. Sí, bueno, Marcelo, yo agradecerte personalmente tu presencia acá, nos conocemos, somos de la misma provincia, de la misma ciudad, y agradecerte que hayas aceptado. Vos sos más grande, más viejo. Pero sí, bueno. yo soy más viejo, sí. Pero no mucho. No, es verdad. No, decirte que hablábamos previo a que vos llegues, esta cosa de que la Argentina con su grieta histórica, ¿no? Que si el peronismo, si bien programáticamente pudo haber ocupado durante décadas, de algún modo, digamos, las concepciones político-económicas de estos progresismos o de esta centro-izquierda, como en el caso de Uruguay, sin embargo, acá hay como una cosa de irritativa con el peronismo y como una cosa de grieta, como una cosa de que cuando llega a la derecha lo quiere destruir, que vos mismo señalás, en otros países no pasa. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Cuál es nuestra marca con esta identidad política que nos hace tan difícil establecer sus parámetros programáticos como una política permanente? Digo. A ver, hagamos un poquito de historia. El mejor Perón ganó con el 60%, 62% de los votos en el 73. Sí. Venía en donde no había discusión de que era Perón. Sí. O sea que un sector antiperonista en Argentina, gobierne quien gobierne, esté quien esté enfrente, está hasta en el mejor momento del general. Sí creo que, y bueno, y casi un 50% de votos en el 2019, se estuvo a 3 puntos de ganar en primera vuelta en el 2023 en un contexto inflacionario y con el ministro de Economía como candidato. O sea, claro. De pronto uno cuando ve las cosas negras parece que todo está mal. Claro. Pero indudablemente que hay que aprender de los errores y hay una cuestión, y yo creo que hay que ir hacia un consenso de los sectores nacionales y de los sectores que tengamos lo que yo siempre digo cuando salimos y me toca hablar en algún escenario, en algún contexto, en alguna reunión, hay que buscar más los puntos de consenso que los puntos de disenso. Decir, che, pero mira, con aquel no me gusta cómo piensa en determinado tema, pero está bien, pero ante esta realidad, ¿está de acuerdo en proteger la industria nacional? ¿Está de acuerdo en que nosotros no abramos la importación en forma indiscriminada? ¿Estamos de acuerdo en que tenemos que ver cómo revertimos banderas históricas que lamentablemente tenemos que replantearla de otra manera? Es decir, nosotros dejamos de hablar en el peronismo del sujeto trabajador como nuestra guía. Ahora, ese trabajador tampoco es como uno imagina, el trabajador registrado. Hace 10 años que se clavó en 6 millones y pico y no hay más. Entonces hoy hay una gran informalidad, el monotributista, aquel que dice, o aquel que no acepta, no, me quiero, o las nuevas generaciones dicen, no. El emprendedor. Sí, no, en un sindicato, yo quiero arreglar mi propio convenio de acuerdo a mi conveniencia, de acuerdo a un mano a mano. Algunos lo pueden hacer, otros no. Entonces hay una mirada distinta que también tenemos que tener respecto a cómo le hablamos a ese sujeto trabajador que no está más dentro de esa línea. Fíjate lo que ha pasado con algunos trabajadores de repartidores, de rap y de todo ese mundo. Sí, la base política cuando quisieron, del mileísmo. cuando alguien dijo, bueno, vamos a sindicalizarlo, salieron y dijeron, no, yo quiero laburar como quiero, como puedo. Ahora,
hay que hacerle también entender que el día que se rompe una pierna en un accidente de tránsito, en el mejor de los casos no labura y no cobra un peso. Entonces, bueno, es toda una transformación cultural que hace falta, o que si va, o como no tiene ni una aseguradora de riesgo de trabajo, no tiene una RT, no tiene nada, va a ir a un hospital público, y si ese hospital público está desfinanciado, no lo van a poder atender. Entonces, pero todo esto es una cantidad de cosas que hay un gran revulsivo en todo esto. Si en una cosa ha planteado Milei con su triunfo fue darnos cuenta de un cachetazo que culturalmente, aquello que creíamos que estaba todo acomodadito y que que hay una sociedad que piensa totalmente distinto y que tiene demandas que nosotros no supimos interpretar. Hoy, esta mañana estuve en una charla que me invitó Matías Culfas, con su emprendedora. Yo realmente lo valoro mucho. Matías creo que es un tipo que tiene una mirada más allá de lo que se puede interpretar, de lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, pero me parece que es una de las mentes como para ponerlo en valor y escucharlo. Y bueno, planteó un panorama en donde también nosotros tenemos que encontrar respuesta, o decíamos, bueno, ¿a quién está apuntando Milei? ¿A quién está apuntando para las elecciones de medio término? Vos fíjate lo que está haciendo con los sectores más populares. Sacó al intermediario, subió la AUH, subió el potencial trabajo, no se lo sacó a la mayoría. Pero ¿sabés a quién le sacó? Aquel que lo extorsionaba, decirle, yo el plan lo tenés por mí, ahora, bueno, ese era el que lo mandaba a cortar la calle, es el que lo mandaba. Ahora esa persona recibe la ayuda y no tiene más al que lo va a extorsionar para que vaya a la marcha, para que le defienda su kiosco. Ese hoy, peor que hoy no está, peor que hace un año no está. Está ahí, no tiene, vive como puede, con la changa y con el plan. Y los sectores altos que empiezan a ver, bueno, el que quedó atado a un buen ingreso, mientras lo tenga, le bajó la inflación, ahora puede importar mercadería, entonces compra más barato algún artículo que viene por Amazon. Algún artículo suntuario. Claro. Se va de vacaciones afuera y el dólar está barato, entonces te endulza, mientras tanto se destruye todo el país, ¿no? Pero endulza a los dos extremos. ¿Y quiénes quedan en el medio? La clase media, que la está haciendo pelota. Marcelo, y recién hacíamos mención a ese contraste con la política uruguaya, donde la Argentina, en lugar de tener tal vez políticas de Estado, lo que hace es todo el tiempo forzar las identidades partidarias para hacer un contraste con la política local, ¿no? Entonces vos pensás algo, no hay forma que piense como piensa Julián, como piensa Rodolfo. Nos acostumbramos a esa lógica. ¿Crees que las anchas avenidas del medio, como se consideró durante un tiempo, ¿garpan o no garpan? ¿Tienen lugar o no tienen lugar? Porque me ponía a pensar que lo que planteabas vos recién sobre ciertas banderas que tal vez ya no siguen teniendo la vigencia como la tenían hace varias décadas atrás. De hecho, Hernán Brienza y Mayra Arena, dos personas que tuvimos en este panel, planteaban la idea de que la justicia social, como la concibe el peronismo hoy en día, ya no es tal. Entonces, ¿por qué el peronismo se la pasa últimamente diciendo tenés que estar a favor de tal cosa, no tanto por lo que sucede hoy en día con esos derechos, sino por condiciones históricas que hacen que un país con justicia social, independencia económica y soberanía política tenga un crecimiento y un desarrollo, que hoy en día no es tal? Entonces, más que darle al votante o al argentino o a la argentina una posibilidad de futuro mejor, le estás dando una consigna política histórica. Sí, a ver, yo creo que hay que cambiar, o de pronto hay que modificar los métodos, o llamémoslo de otra manera, pero si vos no tenés una sociedad en donde aquel que nace en un lugar humilde tenga la posibilidad de crecer y desarrollarse con una movilidad social ascendente, no tenés progreso del país que nosotros conocimos. Entonces, no lo quieren llamar justicia social, quieren llamarlo igualdad de derechos, quieren llamarlo como sea, pero este país, si de alguna manera se diferenció de otros de América Latina, es porque pasó el peronismo y logró que un hijo de un obrero vaya a una universidad. Entonces,
para mí sigue siendo, por más que haya pasado 70, 80 años, sigue siendo un objetivo. Que aquel que sale de una escuela secundaria tiene una posibilidad de una formación para que se pueda insertar en el mundo laboral. Con aquel que tenga la posibilidad de formarse, de crecer y de que tenga una posibilidad de acceder a su propio hogar, y no que si nace en un hogar pobre, muere en un hogar pobre. Llamémoslo como quieran. Ahora, esa es nuestra esencia. Los caminos, ¿cómo se logran? Y hay diferentes posibilidades de lograrlo. Cuando uno dice soberanía política, se abrazan a Trump. Trump no solamente que ha aumentado de manera exponencial, o va a aumentar los derechos de importación de los productos que vengan de China, sino también que se los va a aumentar. Me explicaban esta mañana, el doctor Argüello también estaba dando una exposición, ponen a un talibán del proteccionismo a cargo de una de las oficinas más importantes de Trump, del gobierno de Trump. No solamente, ¿qué hizo China? Como si vienen de China, el producto en Estados Unidos no entra, empezaron a invertir en Canadá y en México. ¿Qué hace? Le va a subir el arancel a todos los productos que vengan de México y de Canadá. Hoy Argüello publicó un hilo de tweets justamente sobre el proteccionismo de Estados Unidos hacia Canadá y hacia México. Exactamente. Entonces, mientras... y el mundo no va hacia la globalización está retrocediendo y empiezan a defenderse las naciones. Y Trump va a cerrar con Putin, eso es, toda la lógica indica que va por ese lado, a ordenar las economías de cada uno de esos países. Rusia con su energía, el que la está sufriendo es Alemania puntualmente. Se quedó sin energía barata. Claro, nosotros le decimos al mundo, dice, no, dice esto de la soberanía, borremos la frontera. ¿De qué me estás hablando? Soberanía, entonces, soberanía política, independencia económica. Bueno, entonces yo quiero que me digan cuál de todas esas banderas no existe más en el mundo. No, Trump está diciendo soberanía política, independencia económica, por supuesto, de la potencia mayor del mundo, pero el mundo va hacia fronteras adentro. Defiendo mi mano de obra, defiendo a mi gente, qué tengo para ofrecer hacia afuera y qué tengo para traer. Pero no libremente, vayan a comprar a los chilenos, dale, trae lo que... vamos a comprarle a los uruguayos, vamos a comprarle a los brasileños. Total, adentro, esto es la libertad del mundo. No existe. Te quieren hacer creer que es un mundo que va para otro lado. La globalización está retrocediendo y los países empiezan, y con Trump marcando ese hito en el mundo, cierra fronteras y defiende lo propio. Marcelo, vos mencionabas a Trump recién y quiero relacionar algo que dijo recientemente el presidente electo de Estados Unidos sobre el narcotráfico. Hay vamos a definirlo como pandemia del fentanilo, que es una sustancia que está produciendo un desastre en la población pobre, sobre todo la población blanca que se quedó sin trabajo a partir de la deslocalización de las grandes fábricas en Estados Unidos, sin proyectos, sin organización de la familia. Y vos sos de una ciudad, o la conocés mucho, sos rosarino, ¿no? Sí. Bien, estaba casi seguro, pero en un momento me agarré del barrio de Tablada, ¿no? Tanto como Fontana Rosa. ¿Hincha de? Charrúa, de Tablada. Central Córdoba, el Córdoba. tercer equipo de la ciudad. Bueno, bien. Entonces, sos de una ciudad que sabe lo que es, cómo el narcotráfico puede generar en los alrededores de Rosario una situación social y de seguridad muy difícil. Y estuviste en Uruguay, y yo no sabía, pero me enteré recientemente el crecimiento exponencial que tuvo las muertes por habitante, esos registros que se hacen de inseguridad en un país, porque para un argentino te mencionas Uruguay, la Suiza de Sudamérica, y pensás que en Uruguay no pasa nada, y ahora hay un nivel de violencia a partir de... Dicen 11 muertes cada 100.000. Claro, el narcotráfico. Más que el doble que la Argentina. Eso en Uruguay. Sí. En Uruguay, la vinculación con el Comando Vermelho, que es uno de los grupos narcotraficantes más grandes de Brasil, el Río de la Plata, la hidrovía. Entonces, mi pregunta en realidad en concreto es:
alternativa, hasta incluso internacional, cómo se podría pensar para que el narcotráfico de gran escala, que en Uruguay y en Rosario y en la Argentina y en Paraguay está asociado con el río Paraná y con la salida hacia Europa de esos mercados, digamos, delictivos, que si hay alguna alternativa que se pueda pensar y si vos viste que en la campaña uruguaya o charlando con los dirigentes uruguayos ese es un tema prioritario, ¿no? Sí, es un tema prioritario para ellos, es un tema prioritario, estos números lo preocupan mucho, y viniendo de la izquierda no tienen problemas de hablar de seguridad, que eso también algo que el peronismo parecía claro, parecía que hablar de seguridad, y yo decía, miren muchachos, seguridad es también que al laburante que va a las 6 de la mañana le chorean el celular en la puerta, en la parada del colectivo, y no lo puede recuperar. ¿Y cómo más. lo ves a Puyaro en Rosario con este tema? Puyaro ha sido y ha demostrado como ministro de Seguridad que se rodeó de algunos muchachos de la policía que no tienen un pasado muy limpio para mostrar, y hoy es cierto que están controlando la calle. Ahora, que el problema no está, que se venden menos drogas o que las bandas no actúan, creer eso es un cuento de hadas, ¿no? Todo sigue estando. A ver, acribillaron a balazo a 3 cuadras de la cancha uno de los jefes al jefe de la barra, y al segundo. pero que además vinculado también a todo el ordenamiento territorial del tema drogas, de hace un tiempo en la ciudad de Rosario. Entonces, algunos dicen, hablan de un nuevo ¿Quién lo orden. mató? ¿Se sabe? Todavía no, pero si uno no cree que haya sido una bandita suelta que fue y lo mató y lo acribilló a balazos rodeado de sus amigos, de sus Después de un partido a 5 cuadras de la cancha, claro. Sí, es su cordón de seguridad. Las luces apagadas, en 2 cuadras, ningún un operativo, todos los operativos policiales no tienen menos de 500, 600 efectivos en un partido en la ciudad de Rosario, operativos de tránsito, se fueron caminando. Suena zona liberada eso, ¿no? Suena, tiene todas las características, ¿no? Claro. Como diría un amigo, tiene todas las características de un córner corto, ¿no? Viste, los relatores te dicen tiene todas las características. Claro. El tema drogas es un tema. Mira, el primer video que esto públicamente no lo conté nunca. El primer video que me hicieron llegar, un VHS. Sí, los famosos VHS. Los famosos VHS. 25 años atrás, sí. 20. Sí, 30. No, este que te estoy diciendo es del año 90, antes de los levantamientos. 30, 32. Un video de Seineldin explicando cómo era el negocio de la droga en el mundo, cómo se lo distribuía en Rusia y Estados Unidos y cómo iba a venir decreciendo en el mapa el cultivo de cocaína manejado por Estados Unidos, porque en ese momento significaban 80.000 millones de dólares en el mercado estadounidense y que no se podían permitir ni que consuman menos ni que el precio bajara. Y en aquel momento decía, de Colombia va a bajar a Perú, va a bajar a Bolivia y va a bajar al norte argentino. Bueno, año 90. Lo señalaba, explicaba, después vinieron los levantamientos, toda esa historia, pero ya explicaba la geopolítica y la cuestión de la droga. Con lo cual, ese video, que yo lo vi cuando empezaba en el periodismo y también, ya la militancia política la tenía, hacíamos un programa con un amigo, militancia política, comprábamos un programa de FM, hacíamos un programa de 2 horas todos los sábados a la tarde. Con lo cual, ¿qué te quiero decir? El negocio de la droga está empujado, y que nadie lo trata en la Argentina, por el consumo, porque hay cada vez más quienes lo consumen. Entonces, todos atacan la oferta y la demanda. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a hacer ninguna campaña. Está bien que la gente inhale lo que quiera, fume lo que quiera. Bueno, las cuestiones médicas también impulsan esto. ¿Ustedes vieron en los últimos tiempos campañas contra las adicciones, lo que significa? Bueno, entonces,
también hay una gran hipocresía en todo esto. Lo que hay cuando el Estado se retira y cuando no hay laburo, lo que hay en esos barrios, lo que hay es pobreza de oportunidades, entonces mucha gente se ve impulsada a caer en ese delito o a caer en ese tráfico para poder vivir, y muchas veces le pasa que, como el Estado no está más, ¿a quién le van a pedir una ayuda? Para un remedio que tienen que comprar, para cualquier cosa. Cuando el Estado no está, ¿quién va? El narco del barrio, que apoya eso, entonces de alguna manera lo tienen como sus soldaditos a la fuerza para cualquiera, o para llevar un paquetito, o para que los defiendan, para callarse la boca, o para hacer silencio de lo que ocurre en el barrio. Eso es lo que está pasando. Entonces, en Rosario, ¿qué ha pasado? Durante mucho tiempo el Estado se fue, no está más. Entonces la gente encontró en ese Papá Noel que tiene en el barrio, que no es gratuito, quien lo apoya y quien le resuelve la diaria y el problema diario. Entonces, falta de trabajo, Estado que se retiró, todas las condiciones para que este caldo de cultivo esté a la orden del día. No hay oportunidades de laburo. ¿Y cuándo empieza esto? Y esto es de un tiempo. Yo creo que desde el primer gran golpe de hiperinflación de Alfonsín, esto se viene degradando. Creo que hubo un momento en donde se pudo bajar esos niveles de pobreza, en algún momento de Néstor, de Cristina, pero tampoco se pudo dar vuelta una situación estructural que tiene la Argentina. Marcelo, después de escucharte sobre el gran tema narcotráfico, Rosario, etcétera, te traigo un poco al Congreso. Estamos en horas muy álgidas, en la última semana de legislativa ordinaria. Incluso hay dudas sobre a estas horas si se está firmando o no el decreto de extraordinarias, si van a continuar en diciembre o no. Y el Senado propiamente, mañana miércoles, recibiendo al jefe de gabinete. Y también veo por ahí alguna chance de una sesión el día jueves, si es que en el día de hoy, que esto lo estamos diciendo con un poco de anticipación, no sabemos, prospera o no el tema de la media sanción contra el 846, que es el decreto sobre deuda externa. ¿Cómo la ves? ¿Qué te parece? ¿Qué expectativa para estas 48 horas que viene, que podrían ser muy intensas? Sí, bueno, hay un poroteo permanente que tiene que ver con que si realmente el oficialismo quiere imponer algunos temas, como este tema de la ley ley antimafia, la llamada ley antimafia. Hay 2 o 3 proyectos que tienen sanción o proyecto ya aprobado en comisiones para que vaya al pleno de la Cámara, pero bueno, si también era la voluntad y si conseguimos el número necesario para tumbar el DNU que habla del manejo de la deuda de manera discrecional y sin pasar por el Congreso, ese es el gran tema. Hay algunos que esto también, y volvemos a este hecho de que ustedes lo hablaban de los extremos, ¿no? Hay algunos que coinciden en todo con nosotros en estos temas, pero votar con el peronismo es la mancha venenosa. Entonces, es preferible dejar abierto a que el gobierno siga haciendo lo que hace, con tal de que los medios salgan y digan fueron socios del kirchnerismo. Que también el bloque de Unión por la Patria en 33 no es kirchnerismo solamente, es peronismo, a partidos provinciales, a un sector que defiende un gobernador, al otro, a los que no defendemos, a los que no tenemos anclaje de ningún gobernador. O sea, es peronismo. Unión por la Patria es peronismo fundamentalmente, otro un sector más adherido al kirchnerismo y otros que tenemos variopinto. Pero bueno, el hecho de votar con ese bloque a algunos les impide una cuestión mayor, que es, bajemos un DNU. Entonces algunos están diciendo, bueno, si no lo tumba, porque también pasa esto, nosotros nos exponemos, bajamos el DNU y duerme el sueño de los justos en diputados, como pasó con el 70. El 70-23, exacto, donde es gran parte, después votaron la ley base, si la ley base le posibilitó hacer todo lo que está haciendo, ¿no? Porque también hay que decir esto, el gobierno sin mayoría en las cámaras tuvo el aval de gran parte de la oposición para tener una ley bases que hoy está haciendo estragos. Entonces dice, no es que, no,
parte del radicalismo, del PRO, de partidos provinciales, de algunos Encuentro Federal. Entonces le aprobaron cuando decían no, y se le sacamos muchas empresas que no pueden privatizar, pero le votaste el artículo 1, 2, 3 de la ley bases que le permite hacer lo que quiera, te la dibuja, te la disfraza y va a poner en venta, como ahora, 22.000 hectáreas del INTA. ¿Sabes lo que son 22.000 hectáreas del INTA? En plena Pampa Húmeda, muchas de ellas. Y además de lo que significa para la producción, dar de baja el INTA, dar de baja el INTI. Claro. Hay en el interior, esto hay que contar, a lo mejor quien nos está viendo, nos está escuchando, por ahí no toma dimensión porque está bien, no tiene por qué conocer. El productor, el que tiene a lo mejor 50 hectáreas, va a la oficina del INTA y dice, che, un ingeniero agrónomo porque la verdad no lo puedo pagar, necesito, no sé, tal maleza en el campo, ¿y qué puedo hacer? Asesoramiento. Claro. Y eso no se lo da, no tiene el INTA, no sabe, Bueno, no lo puede va en contratar. función, Marcelo, de un proceso de concentración de la riqueza, de concentración de la tierra, y en ese sentido, a propósito de las privatizaciones que vos traes de este modelo, te quería llevar a un tema que a todos nos convoca, creo que estamos aquí, que somos futboleros, que son las SAD, ¿no? Y ahí hay algo, vos decías, el retiro del Estado, pero también el retiro de las organizaciones libres del pueblo, se decía antes del peronismo. Exacto, Los la clubes de comunidad fútbol, organizada. La comunidad organizada. Exacto. ¿Cómo ves ahí esta disputa, no? Esta disputa en la que se metió el presidente de la Nación, porque ahora acá somos de los colores azul y oro, aunque con otras franjas, no sé el compañero, pero... No, del Fortín. Del Fortín, que vamos a jugar ahora, pero, hasta se metió el presidente de la Nación con el tema de, ya van a ver cuando Racing no sea una SAD y pierda todos los partidos. Bueno, no es una SAD y salió campeón, ¿no? Claro. No, salió campeón y le ganó a una SAD Exacto. de Brasil, Digo, ¿no? ¿cómo lo ves ahí? Porque hay una disputa ahí también una disputa de sentido, Porque esto es entender, Jauretche decía que muchos modelos económicos que traen a la Argentina es como el pantalón que le queda corto a los pibes. Dice, en vez de agrandar el pantalón le quieren cortar las piernas. Entonces, quieren imponer modelos en la Argentina en donde hay una cultura que respetar. El club ha sido, en la Argentina, de pronto el lugar donde cuando había dictadura podían juntarse hasta lo malo de los clubes. Las barras bravas, ¿cómo nacen? Las barras bravas nacen como respuesta a la dictadura, en donde era uno de los pocos lugares en la cancha donde se juntaban sindicalistas, políticos y demás a dar una expresión. Después se desvirtuó absolutamente y las barras pasaron a ser lo que son actualmente. Pero digo, el club como tal, el club es donde nació la familia, el club es, hay un video hermoso de Castellani, el voleibolista, que cuenta de alguna manera cómo el director de deportes polaco dice, yo no me puedo explicar de Argentina, yo tengo el triple de presupuesto que ustedes y ustedes ganan todo más que nosotros. Y él le dice... Claro. Habla de los deportes colectivos. Claro. Exactamente, pero además habla de una forma que no es que está bien que los padres hagan una rifa para comprarle la camiseta a los pibes, pero habla de la posibilidad que ese amor y esa pasión puesta en un club lo haga funcionar independientemente de lo económico. Y eso es lo que perdés con la SAD, en donde uno que tiene plata dice, esto se puede, esto no se puede, y si no me conviene salir campeón, no salimos campeones. Bueno, y tu club, finalmente, como tu club de los amores del Central, el Charrúa de Tablada, cobijando quizá al personaje más mítico, más poético, claro, de la historia del fútbol, Trinche. el querido Trinche Karlovich, el querido, ¿no? Trinche, un amigo que bueno, la verdad que nos dejó de una manera trágica, como no, bueno, nadie se merece morir porque lo maten, ¿no? Pero el Trinche, la verdad que fue un amigo fundamentalmente que lo pude disfrutar en la cancha y después compartiendo muchos asados y reuniones entre amigos como él quería. Marcelo, se nos acaba el programa, pero a modo de titular te hago una pregunta. ¿Qué esperás o aspirás de lo que viene en el peronismo? Aspirar no. No. Nada. No, pero de la etapa que viene del peronismo, porque Cristina estuvo en Rosario en estos días, hay internas o tensiones en el propio Congreso, ¿cómo te imaginás en lo que viene? Y que creo que hay que tener una profunda renovación, que hay que pensar, hay que ver por qué nos dejaron los sectores populares que nos votaban siempre, qué cosas no le estamos respondiendo, no solamente en nombres, en figuras, sino en discursos, en mensajes.
hay algo que no estamos leyendo. Si en los sectores más populares, en cualquier ciudad de Argentina, yo lo viví particularmente en Rosario, barrios que ni siquiera tenías que militarlos, decir, no, dejá, allá nos votan los compañeros, ya está, eso está arreglado, perdimos. Bueno, hay algo que cambió, que no dimos respuesta y que hay que volver a encontrar, como yo digo, volver a enamorar. ¿Volver a enamorar qué es? ¿Llevarle unas flores para el día del cumpleaños, bombones? No, lo que hay que hacer es que te vuelvan a creer y que realmente lo que le decís sirva para mejorar en sus vidas y no sea solamente... Digo, muchas veces creo que apostamos por las minorías, y que está bien, por supuesto, pero nos olvidamos de pensar en las mayorías y realmente lo que quería, y fundamentalmente la clase trabajadora, y la clase trabajadora no es solamente el de la fábrica, sino hay un mundo que labura en un comercio, que labura en la parte técnica, en las nuevas tecnologías, que tiene otras demandas. Y Perón, cuando ganó en el 46, y cuando crece en el 45 y cuando se da un 17 de octubre, es porque empezó a trabajar en el año 43 en una secretaría que no existía, era una piecita con una lucecita arriba, pero ¿qué leyó? Leyó lo que demandaba la sociedad de ese momento, y ganó en el 46 con todos los partidos políticos en contra, pero él supo interpretar a ese pueblo. Hay que pensar ahora y hay que volver a hacer lo mismo. Muchas gracias, Marcelo Lewandowski, senador nacional por la provincia de Santa Fe, ex candidato a gobernador, también periodista deportivo de larga trayectoria. Un gusto y muy interesante esta charla. Ojalá se repita. Cuando quieran nos ponemos de acuerdo y coordinamos. No hay ningún problema, ya el amigo ya sabe cómo operar. Gracias, Marcelo, por venir. Hasta la próxima semana con otra charla sobre el futuro de la Argentina. Nos vemos.